Dos gemelos de 5 años fueron abandonados en un banco del aeropuerto sin un beso, sin una mirada atrás, sin una sola palabra de despedida, dejados allí como si nunca hubieran pertenecido a nadie. Su madrastra simplemente se marchó, y el único hombre que se detuvo en medio de esa terminal abarrotada fue el último que uno esperaría, el hombre más temido de Chicago. ¿Qué vio Riker Steele en esos dos pequeños que le hizo olvidar, por primera vez en 15 años, quién era realmente? Esta es la historia de dos pequeños corazones que necesitaban un hogar, y de un hombre con manos peligrosas que descubrió que algunas cosas son mucho más poderosas que cualquier cosa que el dinero o el miedo puedan comprar. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete para no perderte ninguna historia y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. La terminal de O'Hare era el tipo de lugar que engullía a la gente. Puerta tras puerta, pasillo tras pasillo, un río de extraños arrastrando maletas, revisando teléfonos y moviéndose con la urgencia mecánica de personas que tenían que ir a algún sitio. Nadie miró a nadie durante más de un segundo. Nadie se detuvo. Esa era la naturaleza de los aeropuertos. Todos estaban ya en otro lugar, con la mente en otro sitio. Riker Steele se movía entre la multitud como se movía en cualquier habitación, lentamente, con deliberación, con la seguridad de un hombre que nunca había necesitado alzar la voz para cambiar el ambiente. Su equipo lo flanqueaba a cierta distancia. Trajes impecables. Ojos que catalogaban cada rostro sin parecer mirar a ninguno. Riker no llevaba nada. Cabello rubio platino peinado hacia atrás. Ojos azul hielo que recorrían sin urgencia el panel de salidas. Su vuelo a Nueva York se había retrasado 40 minutos. No tenía opinión al respecto. Caminaba hacia la sala VIP al final de la terminal cuando la vio. Una mujer con un abrigo beige, un bolso de diseñador en un brazo, que se dirigía rápidamente hacia la puerta 17. Eso en sí mismo no era nada. Pero ¿qué había detrás de ella? Eso lo detuvo. Dos niños pequeños, de apenas 5 años, un niño y una niña con el mismo cabello rubio rizado y los mismos grandes ojos azules, tropezando para seguirle el ritmo. El niño apretaba un oso de peluche contra su pecho con ambos brazos. La niña le cogía la mano. Ninguno de los dos hablaba. Simplemente corrían, en silencio, intentando no quedarse atrás. Riker se detuvo. Su equipo se detuvo 2 segundos después. Marco, su hombre más cercano, se acercó a él sin decir palabra. La mujer llegó a una fila de asientos negros cerca de la puerta de embarque y se giró. Les dijo algo a los niños. Su voz no se oyó por encima del ruido de la terminal. Señaló el banco. El niño la miró con una expresión que Riker reconoció de hacía mucho tiempo. La expresión específica y cautelosa de un niño que ha aprendido que hacer preguntas tiene un precio. Se sentó. La niña se sentó a su lado, pegada a su hermano, sus pequeños hombros rozándose. La mujer los miró durante exactamente 1 segundo. Luego se giró y caminó hacia el agente de la puerta de embarque sin mirar atrás. Entregó su tarjeta de embarque. Cruzó la puerta. Se fue. Riker no se movió. Observó a los 2 niños en el banco. El niño apretó con más fuerza el oso. La niña miró la puerta por la que había entrado su madrastra, luego a su hermano. Puso sus manitas sobre las de él y las sostuvo. Ninguno de los 2 lloró. Simplemente se quedaron allí sentados, muy quietos en medio de todo aquel movimiento y ruido,
como dos pequeñas piedras en el fondo de un río. Nadie en aquella terminal se detuvo. Nadie miró 2 veces. Y sin embargo, un hombre sí lo hizo. Y esa simple decisión estaba a punto de costarle todo aquello que creía haber construido. Marco habló en voz baja a su lado. «Jefe, el vuelo ha sido trasladado a la terminal norte». Riker no respondió. La puerta de embarque se cerró con un suave sonido hidráulico. La barbilla de la niña cayó. El niño giró lentamente la cabeza hacia la ventana, y Riker vio su rostro de perfil. Vio el momento en que el niño comprendió. No fue un grito ni un desmayo. Fue más silencioso que eso, y peor. El rostro del niño simplemente se quedó muy quieto. Su labio inferior se presionó contra el superior, como hace un niño cuando intenta con todas sus fuerzas no llorar en un lugar donde nadie lo ayudará. Riker se movió antes de decidirse a moverse. Marco lo agarró del brazo. Un toque ligero, interrogante. Riker no se detuvo. Se agachó frente a los 2 niños. Su cuerpo de 1,88 metros cayó por debajo de su nivel de ojos por primera vez en su vida adulta. De cerca, eran aún más pequeños. Los ojos de la niña, cuando encontraron su rostro, eran del color de un cielo invernal justo antes de la nieve. No se inmutó, lo que lo sorprendió. La mayoría de los adultos se inmutaban. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó. Su voz salió más baja de lo que pretendía, áspera, para que no los asustara. El niño se apartó de la ventana. Miró a Riker con esos mismos ojos invernales. Luego bajó la mirada a su oso. «Ella no es nuestra mamá», dijo, plano, objetivo, con el peso particular de algo dicho muchas veces antes, sin esperar cambiar nada. «Bien». Riker miró a la niña. «¿Cómo te llamas?» «Lily», señaló a su hermano. «Ese es Owen». «¿Cuántos años tienen ustedes 2?» «5», dijo Owen. «Los 2. Somos gemelos». Riker se sentó en el banco junto a ellos. No se cernía sobre ellos. Simplemente se sentó. Su corpulenta figura llenaba el espacio. Traje negro impecable. Cadena de oro con cruz que reflejaba la luz de la terminal. Sus hombres mantenían un perímetro de seguridad a cierta distancia. «¿Viene alguien a buscarte?», preguntó Riker. Lily negó con la cabeza lentamente. Owen volvió a mirar por la ventana. El avión comenzaba a alejarse de la puerta de embarque. Lo observó con la expresión de quien ve partir algo que nunca volverá. Apretó los brazos alrededor del oso. «De acuerdo», dijo Riker de nuevo. Apoyó los codos en las rodillas, no buscó su teléfono y no dijo una palabra más. Simplemente se sentó allí junto a 2 niños abandonados en medio de O'Hare, y el retraso de 40 minutos que había parecido insignificante comenzó a cambiarlo todo silenciosamente. Marco se agachó junto a Riker con la quietud experimentada de un hombre que había pasado 12 años aprendiendo a leer los silencios de su jefe. La terminal zumbaba a su alrededor. «¿Quieres que llame a seguridad del aeropuerto?». Riker miró a los niños. Owen había dejado de mirar el avión. Estaba estudiando el dibujo en el suelo, con la intensa concentración de un niño que ha decidido que si se concentra lo suficiente en algo pequeño, lo grande dejará de ser cierto. Lily observaba a Riker. No había apartado la mirada de su rostro desde que se sentó, lo cual era inquietante. Del tipo específico en que los niños que ven demasiado pueden inquietar a los hombres acostumbrados a controlar lo que los demás saben de ellos. «Todavía no», dijo Riker. Marco se enderezó sin decir nada.
Esa era una de las cosas que Riker más valoraba de él, la ausencia de palabras innecesarias. Riker se volvió hacia Lily. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? ¿Un abuelo? ¿Un tío? Lily lo pensó con la seria concentración de una niña de 5 años que se enfrenta a un problema de matemáticas. La abuela Rose, dijo, pero vive muy lejos. Owen, ¿sabes el número de la abuela Rose? Owen no levantó la vista del suelo. Papá lo sabía. La palabra aterrizó en la conversación, y ambos niños se estremecieron al mismo tiempo. Un pequeño y reflejo tensado, que probablemente ni siquiera sabían que estaban haciendo. Riker lo guardó en su memoria y no preguntó al respecto. Todavía no. ¿Tienes hambre? Preguntó en su lugar. Owen levantó la vista por primera vez, con algo más que vacío en su rostro. Era una expresión cautelosa. Taché la expresión de un niño que ha sido decepcionado suficientes veces por ofertas que no se concretaron como para no permitirse desear cosas de inmediato. Miró a Lily. Lily asintió levemente. Un poco, dijo Owen con cuidado. Riker se puso de pie. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, sin agarrar, sin insistir. Solo una oferta. Owen la miró durante 3 segundos completos. Luego cambió su oso de peluche a un brazo y puso su pequeña mano en la de Riker. Lily se deslizó del banco y tomó la mano de Marco antes de que Marco siquiera procesara lo que estaba sucediendo. Marco, que no tenía absolutamente ninguna experiencia con niños, se quedó allí un momento con la mirada, como si un pequeño animal se le hubiera subido encima inesperadamente. Riker los condujo al salón privado, al final de la terminal. Sus credenciales abrieron la puerta sin discusión. Dentro reinaba el silencio, la alfombra, la iluminación tenue y una larga mesa cerca de la ventana con comida servida. Sándwiches, fruta, pequeños pasteles. Los sentó a la mesa y les acercó los platos, observando a Owen comer 3 pequeños sándwiches con la rapidez concentrada y agradecida de un niño que no siempre ha tenido la certeza de que habría comida. Ese detalle se le quedó grabado a Riker como una piedra en el pecho. Un niño que come rápido porque no está seguro de que la comida sea real. Si alguna vez has amado a un niño, a cualquier niño, sabes exactamente lo que eso provoca. Mientras comían, se dirigió a un rincón e hizo 2 llamadas. La primera fue a una mujer llamada Gloria en la oficina de registros municipales, quien le debía un favor que llevaba devolviéndole 4 años. Le dio los nombres de los niños y le pidió toda la información. La segunda fue a su abogado, Bernard Holt, quien contestó al primer timbrazo. 2 niños, dijo Riker en voz baja, abandonados en O'Hare. ¿Qué puedo hacer legalmente? ¿Qué no puedo hacer? Riker, los servicios sociales son el procedimiento habitual. Ya sé cuál es el procedimiento habitual. Cuéntame el resto. Una pausa. Haré algunas llamadas. Cuando regresó a la mesa, Lily había ordenado su comida cuidadosamente por color, con lo que parecía estar satisfecha, pero aún no había comido. Owen se había quedado dormido sentado, con la frente apoyada en el antebrazo sobre la mesa, el oso de peluche aplastado contra su pecho. La visión de eso, la vulnerabilidad específica de un niño de 5 años dormido que había llorado desconsoladamente, le produjo a Riker una sensación que no supo describir ni intentó encontrar. Se sentó frente a Lily. Ella lo miró por encima de su comida ordenada por color. ¿Eres policía?, preguntó. No, lo pensó. Eres un buen hombre. Él la miró a los ojos, como el cielo invernal.
La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos sin disculpas. Lily esperó la respuesta, con la paciencia de quien ya sospechaba que era complicada, y aún así, decidió preguntar. Riker Steele, que había construido un imperio sobre el miedo y el silencio, a quien nunca en su vida adulta le habían hecho esa pregunta a alguien a quien no pudiera esquivar o ignorar. Abrió la boca y descubrió que no tenía nada que decir. La cerró de nuevo. Lily lo observó. Entonces, aparentemente decidiendo que el silencio era una especie de respuesta y que se aclara la garganta. Tenía otras prioridades. Tomó una fresa y se la comió. Owen le tiene miedo a la oscuridad, dijo, como si esa fuera una información que él necesitara. No le gusta decirlo, pero si se apaga la luz, me toma de la mano. Riker miró al niño dormido. Lo recordaré, dijo. Su teléfono vibró. Gloria. Ya. Leyó el mensaje una vez y luego lo leyó otra vez. Luego dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y se quedó muy quieto un momento, mirando al vacío. El apellido de los niños era Callahan. Thomas Callahan había muerto hacía 11 semanas. Accidente de construcción en el lado sur. El derrumbe de un andamio que el informe del inspector municipal calificó de inevitable. Era la palabra que usaban los burócratas, cuando la verdad era más compleja de lo que los documentos podían contener. Tenía 31 años, no dejó ahorros, solo un modesto apartamento en la calle Halstead y 2 gemelos de 5 años que eran idénticos a él. Riker lo sabía porque tenía el informe de Gloria en su teléfono, y porque, en el fondo de un recuerdo que jamás había rememorado por voluntad propia, conocía el nombre de Thomas Callahan, como se conoce el nombre de la persona que te sacó de una situación de la que no se suponía que debía sobrevivir. 7 años atrás, en una noche de enero en el suroeste de la ciudad, el coche de Riker se precipitó desde un paso elevado en una emboscada destinada a acabar con su carrera y su vida simultáneamente. El vehículo se incendió antes de impactar contra el terraplén. Quedó atrapado por la puerta, consciente, observando cómo el fuego avanzaba hacia él con una calma y eficiencia que con el tiempo llegó a reconocer como la sensación de algo que ya ha decidido su final. El hombre que metió la mano entre las llamas y lo sacó, un joven mecánico que trabajaba hasta tarde en el taller de carrocería al otro lado de la calle, que no había calculado el riesgo antes de correr, era Thomas Callahan. Riker le había ofrecido dinero esa noche. Thomas se negó. Se quedó de pie en el frío con quemaduras en los antebrazos y dijo simplemente, «Solo haz algo bueno por el mundo alguna vez. Eso es todo». Luego volvió adentro. Riker nunca lo había olvidado. Se había preocupado por él 2 veces a lo largo de los años, a través de canales que Thomas desconocía. Thomas se había casado, tuvo gemelos, perdió a su esposa por una enfermedad cuando los niños tenían 2 años. Se volvió a casar con una mujer llamada Diana Harlow, un expediente limpio, un rostro frío en la única fotografía que Gloria había encontrado, quien había decidido 11 semanas después de la muerte de Thomas, que 2 niños de 5 años eran un inconveniente que ya no estaba dispuesta a manejar. Riker se sentó con esta información, mientras Owen dormía y Lily dibujaba formas en su vaso de agua. El hecho de ello, la forma en que el único acto desinteresado de Thomas Callahan había enviado su consecuencia a través de 7 años para aterrizar aquí en la forma de 2 pequeños niños rubios, con ojos de cielo invernal. Se sentó en él como algo pesado e indeseado, como las deudas cuando has intentado olvidarlas.
Volvió a llamar a Bernard. Papá ha muerto. 11 semanas. Abuela paterna. Rose Callahan, Portland. Necesito su número y todo sobre Diana Harlow. Se quedó en el salón esa noche. Su vuelo a Nueva York cancelado y reprogramado sin pensarlo. Owen se despertó desorientado 2 horas después de quedarse dormido y buscó a Lily antes de abrir los ojos por completo. Y Lily tomó su mano sin levantar la vista del dibujo que había estado haciendo en una servilleta de cóctel. Una casa con un gran árbol y 2 figuras de palitos con círculos por cabezas. Y en la esquina, una tercera figura, mucho más alta, que no había explicado. Riker pidió la cena. Owen comía en silencio, dirigiéndose de vez en cuando al oso en un murmullo bajo, casi como un habla, más bien como una forma de tranquilizarlo, como los niños hablan con las cosas que consideran seguras cuando el mundo les ha enseñado que la mayoría no lo son. En un momento dado, Owen miró a Riker al otro lado de la mesa con repentina franqueza. Mi padre tenía una foto, dijo, en su cartera de un coche en llamas. Las manos de Riker seguían sobre la mesa. ¿En serio? Dijo que el hombre de la foto le salvó los brazos. Owen miró las manos de Riker, los tatuajes en sus nudillos, los anillos de diamantes, las tenues cicatrices antiguas. Dijo que el hombre tenía manos grandes y una cruz de oro. Miró la cadena visible en el cuello de Riker, con el ceño fruncido, como un niño que intenta comprender algo. ¿Eres tú ese hombre? La habitación quedó en silencio. Riker miró al chico durante un largo rato. Thomas Callahan le había salvado la vida y le había dicho, «Haz lo correcto por el mundo». 7 años después, su hijo de 5 años le preguntaba si él era el hombre adecuado. No pasó desapercibido para él el peso del universo presentándole su factura de esa manera. «Tu padre me salvó la vida», dijo Riker, «hace mucho tiempo». Owen asimiló esto solemnemente. Luego tomó su oso de peluche y lo colocó sobre la mesa entre ellos, frente a Riker, como si hiciera una presentación formal. «Este es el capitán», dijo. «Me acompaña a todas partes». «Buen nombre», dijo Riker. «¿También nos vas a dejar?» La pregunta no tenía dramatismo, solo el tono plano y práctico de un niño que ya había construido una filosofía en torno a la respuesta afirmativa y simplemente buscaba confirmación. Riker sintió una opresión en el pecho de una manera completamente ajena a su experiencia. «Esta noche no», dijo. Era lo más sincero que sabía decir. 2 palabras. No una promesa de eternidad, no una garantía de nada. Solo esta noche. Y para 2 niños que habían aprendido a no pedir nada en absoluto, esta noche lo era todo en el mundo. Lily levantó la vista de su dibujo en la servilleta sin alzar la cabeza. Solo los ojos. Lo miró. Luego a Owen. Y después volvió a dibujar. En la servilleta, añadió un tejado al contorno de la figura alta. Lo dibujó con mucho cuidado, presionando con la pluma más de lo que probablemente requería la servilleta. Por la mañana, Bernard tenía el perfil de Diana Harlow en términos legales, y no era una imagen complicada. Sus cuentas bancarias mostraban un patrón que sugería que se había casado con Thomas Callahan hacía 14 meses, con un interés específico en la póliza de seguro de vida que él había contratado 3 años antes. Una póliza por valor de $240,000, pagadera a su cónyuge en caso de muerte accidental. El pago se había procesado hacía 8 semanas. Diana no había impugnado el informe del andamio. Había aceptado el pago, pagado 3 meses de alquiler atrasado del apartamento de Halsted Street y comenzado a hacer arreglos para una vida en Miami que no incluyera a 2 niños de 5 años.
Los niños no tenían ningún tutor legal aparte de ella. Rose Callahan, la madre de Thomas, no había sido nombrada formalmente en ningún documento. Tenía 71 años, una operación de reemplazo de cadera programada para el mes siguiente. Y cuando la llamada de Riker llegó a las 6 de la mañana, hora del Pacífico, contestó con la voz de una mujer que había esperado malas noticias el tiempo suficiente como para haber aprendido a recibirlas con entereza. Riker le contó lo que sabía. Hubo un silencio en la línea que tenía textura, un dolor contenido y sostenido. Entonces Rose dijo, ¿Están a salvo ahora? Sí. ¿Eres tú? ¿Quién eres? Él pensó en cómo responder. Conocí a su padre, dijo. Una vez me hizo un favor, se lo estoy devolviendo. Otro silencio. Thomas nunca me dijo que conociera a alguien como... Se detuvo. Empezó de nuevo. Se aclara la garganta. Voy para allá. Puedo estar en un vuelo al mediodía. Organizaré el vuelo, dijo Reacher. Hizo una pausa. Señora Callahan, cuando llegue, puede que haya intervención policial. Diana presentó una denuncia esta mañana alegando que los niños fueron sacados del aeropuerto sin su consentimiento. El silencio esta vez fue diferente, más duro. Los dejó en un banco, dijo Rose. Sí. Quiero que esa mujer responda por lo que hizo. Lo hará, dijo Reacher. Me aseguraré de ello. Terminó la llamada y volvió al salón donde Marco había estado sentado con Owen y Lily durante la última hora, con la expresión contenida de un hombre al que se le ha pedido que haga algo completamente fuera de su entrenamiento. Owen le estaba mostrando a Marco cómo hacer que el capitán oso hiciera una reverencia sentado, lo que requería que Marco manipulara los brazos del oso mientras las instrucciones se daban en un tono que sugería que Owen tenía estándares muy particulares para esta maniobra. Marco estaba cumpliendo con la atención cuidadosa que normalmente reservaba para las evaluaciones de amenazas. Lily observaba con la silenciosa aprobación de un director satisfecho con un ensayo. Richard tenía 40 minutos antes de que llegara su abogado. Pasó 7 de esos minutos de pie junto a la ventana del salón, mirando la pista, pensando en Thomas Callahan y una noche de enero y el peso específico de una deuda que nunca se le pidió que pagara. La policía llegó antes que Bernard, o 2 agentes de la División de Seguridad del aeropuerto, acompañados por una mujer del Departamento de Bienestar Infantil de la ciudad. Una mujer enérgica y práctica llamada Susan Park, que tenía la actitud de alguien que procesaba situaciones complicadas con rapidez. Se presentó a Reacher con la evaluación cuidadosa de una profesional que decide en tiempo real cuánta autoridad representaba realmente ese hombre en particular. Los niños están adentro, dijo Reacher. Están a salvo. Han comido. He estado en contacto con su abuela paterna, que viene volando desde Portland. Mi abogado estará aquí en 20 minutos. Susan lo miró. ¿Y ustedes? Alguien que estaba en la puerta correcta, en el momento correcto. Lo analizó. Los tatuajes, el traje, esa cualidad de quietud que no tenía nada de relajada. E hizo sus cálculos. La madrastra ha presentado una denuncia diciendo que los niños fueron llevados por un hombre desconocido. La puerta tiene cámaras, dijo Reacher. Han tenido cámaras durante 20 años. Lo que muestren esas cámaras es lo que pasó. Susan lo miró una vez más. Luego entró para ver a los niños. Owen, al llegar, decidió de inmediato que no le caía bien, lo cual comunicó sentándose lo más cerca posible de Reacher cuando éste regresó y agarrándose al brazo de su silla. Lily fue más comedida. Respondió a las preguntas de Susan con cortesía y con frases completas. Y cuando Susan preguntó por Diana,
Lily juntó las manos y dijo con una voz cuidadosa, precisa y absolutamente devastadora. Siempre se preparaba la comida. Comíamos después. La sala quedó en silencio. 7 palabras pronunciadas por una niña de 5 años, que resonaron en la sala como una sentencia jamás pronunciada por un juez. Susan anotó algo. No levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su compostura profesional permanecía intacta, pero su mirada no. Bernard llegó con las grabaciones de las cámaras, ya solicitadas mediante una orden judicial. Diana Harlow se encontraba en ese momento en Miami. Las imágenes eran inequívocas, con esa claridad que solo los aeropuertos pueden ofrecer. 43 segundos de una mujer guiando a 2 niños a través de una terminal, sentándolos en un banco con un solo gesto que no incluyó tocarlos ni agacharse a su altura, ni ninguna palabra visible de explicación, y alejándose sin mirar atrás. 43 segundos. Fue un lapso de tiempo corto para el tipo de decisión que contenía. Bernard guió a Susan Park y a los 2 oficiales a través de la documentación, con la eficiencia metódica de un hombre que había estado desentrañando situaciones complicadas para Reacher durante 11 años y había aprendido a construir casos como los arquitectos construyen estructuras portantes sin nada innecesario ni faltante. Los registros bancarios de Diana, el cronograma del seguro de vida, el contrato de arrendamiento del apartamento de Miami, se aclara la garganta. Firmado 6 semanas antes de la muerte de Thomas Callahan. Un detalle que dejó a todos boquiabiertos. Su historial de búsqueda mostraba costos de reubicación internacional y cuotas de matrícula de escuelas privadas en 3 países, ninguno de los cuales incluía a 2 niños en los cálculos. Susan Park se sentó con los documentos en su regazo durante un largo rato. Ella planeó esto, dijo finalmente. No era una pregunta. Durante al menos 8 meses, dijo Bernard, posiblemente desde antes del matrimonio. Richard estaba de pie junto a la ventana otra vez. En el reflejo del cristal, Owen se apoyaba en el hombro de Marco con los ojos entrecerrados. Marco, al parecer, se había vuelto aceptable. Lily estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, dibujando en una hoja de papel entera, con materiales ordenados por uno de los empleados de Reacher sin que se lo pidieran, lo que decía algo sobre cómo las últimas 18 horas habían alterado las prioridades generales de la habitación. Susan hizo sus llamadas. La policía de Miami contactó a Diana Harlow en su nuevo apartamento a las 2 de la tarde. Ella lo negó todo durante aproximadamente 4 minutos. Luego, al ser informada de las imágenes, dijo que se trataba de un malentendido. Entonces dejó de hablar y pidió un abogado. El cargo de denuncia falsa se añadió al cargo de abandono a las 4 de la mañana, y Bernard se recostó en su silla con la tranquila satisfacción de un hombre cuyo trabajo es arquitectónicamente sólido. Rose Callahan aterrizó a las 5 de la mañana, una mujer menuda de cabello blanco y ojos como los de Thomas, del mismo azul pero más maduros, marcados por un año que le había arrebatado a su hijo y que al parecer aún no había terminado. Cuando entró por la puerta del salón, Gwen ya estaba al otro lado de la habitación antes de que nadie se diera cuenta de que se había levantado. La golpeó a la altura de la cintura, y ella se inclinó sobre él y se aferró. Y el sonido que emitió no fue una palabra. Fue el sonido específico de alguien que llega a un lugar al que temía no llegar jamás. Lily se acercó más despacio, esperó su turno con silenciosa dignidad, y entonces Rose los abrazó a ambos a la vez y lloró sin disculparse. Reacher observaba desde el otro lado de la habitación.
Se había colocado cerca de la puerta, lo que le permitía mantener la máxima distancia posible de lo que sucedía sin alejarse demasiado. Marco se puso a su lado, y durante un rato ninguno de los dos dijo nada. «Vas a seguir involucrado», dijo Marco. No era una pregunta. Reacher no dijo nada. «¿Entiendes lo que eso implica?» «Sé lo que implica». Afuera, un avión despegó de la pista y se elevó hacia el cielo del atardecer, hasta convertirse en una pequeña silueta plateada contra las nubes. Reacher lo observó alejarse. Rose, cuando se hubo recuperado, levantó la vista y lo encontró al otro lado de la habitación. Cruzó el espacio que los separaba y le tendió la mano. «Tú eres quien me llamó». «Sí, Thomas me habló de ti», dijo. «No de tu nombre, no sabía tu nombre, pero me habló de aquella noche. Dijo que había sacado a un hombre de un coche, que el hombre había intentado darle dinero, pero él no lo aceptó». Su voz se quebró brevemente y luego volvió a la normalidad. Dijo que esperaba que el hombre resultara ser alguien a quien valiera la pena salvar. La habitación quedó en silencio. Lily, que había seguido a su abuela al otro lado de la habitación, miró a Reacher. Owen se acercó y se puso junto a su hermana. Allí estaban, los dos, mirándolo con esos ojos idénticos del cielo invernal. Reacher miró a Rose. «¿Qué necesitas?», preguntó. «Cuidar de ellos, sea lo que sea». Rose lo miró fijamente durante un buen rato, con la mirada de una mujer que ha aprendido a leer lo que la gente realmente quiere decir, más allá de lo que dice. «Ahora mismo necesito que estén en casa», dijo, «y necesito saber que están a salvo». «Ambas cosas», dijo Reacher, «puedo hacerlas». Owen extendió la mano y tomó 2 dedos de la mano izquierda de Reacher. No toda la mano, solo 2 dedos. Como un niño muy pequeño se aferra cuando quiere contacto, pero aún no está listo para pedirlo por completo. No dijo nada. Simplemente se aferró. Reacher miró el pequeño agarre alrededor de sus dedos y se quedó muy quieto. Como cuando algo frágil te cae encima y decides que, cueste lo que cueste, te quedarás quieto. Los preparativos duraron 4 días. Rose Callahan tendría la tutela formal, respaldada por un fideicomiso establecido a nombre de los niños, financiado sin que Rose necesitara saber la fuente, que cubriría la casa de Portland, su educación, todo lo que una abuela con ingresos fijos y una prótesis de cadera no podría costear sola. Diana Harlow enfrentaba 2 cargos por delitos graves en Miami. Bernard se había asegurado de que la oficina del fiscal de distrito tuviera todos los documentos organizados y entregados sin demora. En la 5ª mañana, Rose y los niños tenían un vuelo a Portland a las 11:00. Reacher llegó a las 9:30. Se dijo a sí mismo que era para confirmar los arreglos. Marco, que tenía 12 años de experiencia distinguiendo entre lo que Reacher decía y lo que era verdad, no dijo nada y lo llevó allí sin hacer comentarios. Owen estaba en la sala con el capitán El Oso bajo un brazo y una mochila nueva que había aparecido de la noche a la mañana, azul con pequeños parches de aviones en los bolsillos delanteros. Lily tenía la suya, amarilla, y la llevaba con la expresión de alguien que pretende tomársela en serio. Rose estaba revisando el papeleo que Bernard había enviado por mensajero, leyendo cada página con cuidado, como alguien que no firma nada sin entenderlo. Owen vio a Reacher primero, cruzó la habitación corriendo, y lo que sucedió a continuación fue que Reacher Steele, quien no había sido abrazado por otro ser humano, fuera de un contexto profesional,
en aproximadamente 9 años. Se encontró arrodillado con los brazos de un niño de 5 años alrededor de su cuello y un oso de peluche presionado contra su mejilla. Puso una mano grande en la espalda de Owen. Sintió las costillas del niño a través de su camisa. Pequeñas, ligeras y vivas. Se aferró a él. Cuando Owen se apartó, su rostro tenía la mirada abierta de un niño que ya no tiene importancia. ¿Vendrás a visitarnos?, preguntó. ¿A Portland? Sí, dijo Reacher. Owen observó su rostro durante 3 segundos completos, el mismo estándar que aplicaba a todo lo que necesitaba creer. Luego asintió levemente, con la firmeza de una decisión tomada y archivada. Regresó a su mochila. Lily se acercó y se paró frente a Reacher con las manos entrelazadas, la postura que adoptaba para las cosas importantes. Le tendió una servilleta doblada en un cuadrado perfecto. Él la desdobló con cuidado. La casa, el árbol, las 2 pequeñas figuras de palitos, la figura alta en la esquina, con el techo añadido la primera noche, presionada con fuerza contra la servilleta. Ella había añadido 2 líneas desde entonces, brazos extendidos hacia los más pequeños. «Esto es para ti», dijo Lily, «para que te acuerdes». Él la dobló con el mismo cuidado que ella y la colocó dentro de su chaqueta, contra su pecho. «Me la quedaré», dijo. Sus ojos firmes permanecieron fijos en él. «Eres un buen hombre», dijo, «aunque sea complicado». Él no tuvo respuesta para eso. Lo aceptó como se acepta un veredicto emitido con total precisión. En silencio. Una niña de 5 años miró al hombre más peligroso de Chicago y vio directamente la verdad, incluso la complicada. Anunciaron el vuelo. Rose reunió a los niños con la eficiencia experimentada de una mujer que sabe lo rápido que se cierran las puertas. En la puerta se detuvo y miró a Reacher. «A Thomas le habrías caído bien», dijo. «Creo que ya le caías bien, en cierto modo. Simplemente aún no sabía tu nombre». Reacher se puso de pie. Los vio pasar por la puerta. Primero Rose, luego Owen. Después Lily, que se detuvo en el umbral, se giró y alzó una manita en un saludo digno, decidido y completamente definitivo. Él también alzó la mano. Ella se giró y cruzó la puerta. Se quedó un rato en la sala vacía. Marco estaba afuera. Su vuelo a Nueva York había sido reprogramado 3 veces y salía en 90 minutos. Y nada de eso parecía importarle demasiado. Sacó la servilleta doblada de su chaqueta y la miró una vez. A la figura alta en la esquina, con el techo dibujado sobre ella y los brazos extendidos hacia abajo. Y luego la volvió a guardar. No había construido nada parecido a un cuidado en 15 años. Había construido otras cosas. Imperios, fronteras, distancias. Era bueno en todo eso. Aparentemente, no era inmune a esto. Salió a la terminal y la multitud lo rodeó. Y se movió entre ella como siempre lo hacía. Lentamente, deliberadamente. But something in the quality of his stillness had shifted by degrees that only a person watching very carefully would notice. Something had come in through the crack that 2 small people with winter sky eyes had opened simply by being exactly as unguarded and as worth protecting as they were. Outside the windows, the sky was open and very blue, and somewhere above it, a plane was climbing toward Portland with 2 children who had been left on a bench. A grandmother with Thomas Callahan's eyes, a yellow backpack, a blue backpack, and Captain the Bear who went everywhere. He had told Owen he would visit. That was the one thing, across all the years and all the decisions, that had always been true about him. He kept his word.
If this story touched your heart, hit that like button, subscribe so you never miss a story, and drop a comment telling us where in the world you're listening from.